Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor universitario Luis Millán, quien además es gerente del Sistema de Educación a Distancia UCB. De la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. Claro. Muchísimas gracias por la invitación. Sabemos que la tecnología se ha incorporado al ámbito educativo desde hace muchísimo tiempo. Incluso eso parece que existe como materia desde los años 40 en la Universidad de Indiana en los Estados Unidos. Pero últimamente ha habido muchos cambios positivos que han permitido que ese entorno digital se haga mucho más eficaz, tanto para docentes como para estudiantes. ¿Cuáles son los cambios que esto ha introducido en la actualidad? Los cambios son muy importantes porque a partir de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación en general, pero especialmente a la educación universitaria, se ha generado una cultura distinta, una nueva cultura que implica cambios en las maneras de comportarse de los actores que participan en el proceso educativo. Eso supone un nuevo rol del profesor, pero también un nuevo rol del estudiante. Supone impactos en la organización de la institución, supone impactos en los procesos de actualización de la institución. Y de la propia casa de estudios, claro, porque hay gente que dice que ya no van a hacer falta las aulas, sino que sencillamente a través de la distancia se podrá hacer todo el trabajo, ¿no? Eso es verdad, pero no es posible. No es posible, exacto. Claro, porque en el caso venezolano, la única institución que nace, digamos, dentro de la modalidad de educación a distancia es la Universidad Nacional Abierta. Las demás somos instituciones con un desarrollo convencional que nos hemos visto en la obligación de atender el reto mundial de la incorporación de tecnologías en los procesos académicos. De tal manera que la mayoría de las universidades del mundo, incluyendo las nuestras, son universidades de tradición presencial que ahora tienen incorporación de tecnología. Es decir, que puede servir como complemento en algunos casos. Hay una tendencia a la bimodalidad, que es un poco el horizonte en el cual nos estamos moviendo. Eso supone que la universidad sigue ofreciendo sus carreras de manera convencional, pero al mismo tiempo las ofrece a distancia. Un poco ese es el reto en el caso nuestro. Que el estudiante, el aspirante tenga la posibilidad de diseñar su propia ruta de formación, moviéndose en los dos sistemas, en las dos modalidades, por supuesto con la asesoría académica de la propia institución. Ahora, eso ha sido muy, hasta cierto punto sencillo para los estudiantes por su edad, por su adaptabilidad a las nuevas tecnologías estas educativas, pero ¿qué pasa con los profesores, sobre todo con aquellos que no les resulta tan sencillo entrar en ese mundo, pues? Bueno, ese es uno de los retos, incluso no solamente nuestro, digamos, en el contexto universitario nacional, sino mundial, que es la alfabetización digital del personal docente, porque al final el personal docente sigue siendo el mismo de las universidades convencionales. Entonces ese es uno de los retos y ese reto en el caso nuestro se ha convertido en un proyecto importantísimo de formación del personal docente para el desarrollo de la oferta de educación a distancia a través de nuestro campus virtual, que es, digamos, la plataforma fundamental, la cara fundamental de la educación universitaria a distancia en el caso de la UCB. Sí, bueno, sí, le preguntaba, y la respuesta cuál ha sido, sí, y la evolución o el desarrollo de la educación a distancia. Implica la mayoría de las facultades, las escuelas, principalmente en qué ámbito parece tener mayor, al menos, impacto por ahora. No es un reto fácil, porque, como dije al comienzo, supone un cambio de cultura, un cambio de actitud, un cambio de normas, de reglas de juego, etc. Sin embargo, el hecho de que las tecnologías forman parte de un desarrollo del cual es muy difícil evadirse, nosotros hemos incorporado un contingente importante de profesores en el ejercicio de la educación a distancia. Yo debo decir que el desarrollo de nuestro sistema en este momento no llega a la oferta de
carreras, en cambio sí de programas de posgrado Esa era mi completo. siguiente pregunta. ¿Qué carreras son más factibles Las carreras de entrar? que ahorita se aproximan a una oferta total de educación a distancia son la Escuela de Educación, que tiene una tradición importante en educación a distancia porque comenzó con una experiencia en el año 72 que llamamos estudios universitarios supervisados, que se desarrollaba a través de un sistema de núcleos en ciudades del interior del país, incluyendo la capital. Y está la Escuela de Ingeniería de Sistemas, Procesos Industriales, que tiene una sede en Cagua. Más o menos el 90%, 95% de sus asignaturas de pregrado están incorporadas al campus virtual. Es decir, pero fíjense, no es una oferta para el aspirante que está pidiendo acceso Sí, para a el la alumno que universidad. llega, ¿no? Es para el que está incorporado, es para el que ingresa. Es decir, ellos no pueden desde afuera pedir o solicitar, yo quiero estudiar educación a distancia, esta otra carrera, sino una vez que se incorporan, entonces él tiene la posibilidad de tomar asignaturas que le ofrece el sistema de educación a distancia a través del campus virtual. ¿Y cuál es el perfil de la asignatura o la materia que puede fácilmente incorporarse a este campo virtual? Es decir, porque yo imagino que no todas serán habrá algunas cuya complejidad es necesario Bueno, es factible esperar un incorporar todas, cualquiera, a pesar de los que opinan desde sus asignaturas que eso no es posible. Pero hay suficiente experiencia, sobre todo en los países más desarrollados en esta modalidad. Bueno, hay los videos en tiempo Sí, real, pues que el claro. profesor puede estar ahí, los estudiantes incluso pueden preguntar. Hay suficiente experiencia como para decir todo se puede. Claro, las naturalezas específicas de cada asignatura dirán en qué medida se combinan actividades dentro del sistema de educación a distancia y actividades fuera del sistema de educación a distancia, pero todas son factibles de ser incorporadas. A menos que tenga, no sé, digo yo, a menos que tenga el requerimiento de la materia sea básicamente un trabajo de campo. Ahí yo creo que sería más complejo, ¿no? También, porque la Porque tecnología requiere una praxis. actúa como soporte a la actividad de campo. O sea, de eso hay experiencia. Porque la actividad de campo es una actividad que implica una preparación para ejecutarla. Ese requerimiento de preparación puede ser a través del modo virtual. Y los resultados también pueden ser tratados a través del modo virtual. Yo estoy pensando básicamente en las materias que tengan, por ejemplo, que requieran de talleres prácticos o los estudiantes de medicina, por ejemplo, que requieren estar de repente observando una operación, etcétera, ¿no? Y interactuando directamente con el profesor. No sé, pensaba en ese tipo de prácticas que son complejas, ¿no? Claro, eso es verdad, pero en este momento hay desarrollo de aplicaciones que permiten hacer la práctica a través de un sistema virtual, lo cual no quiere decir que vamos a eliminar el enfrentamiento, por ejemplo, de los estudiantes vivencia, de medicina digamos. al cadáver en su práctica de conocimiento de la fisiología, etcétera. Pero hay suficiente desarrollo como para que eso esté apoyado en una simulación. ¿Y cómo ha sido? De hecho, una de las disciplinas donde más tiene incidencia el desarrollo tecnológico es en la medicina. Ahora, ¿se aplica y se está en proceso pues, de aplicación en la Universidad Central o en el resto de las universidades del país? Fíjese, yo diría que la década 2007-2017 fue una década de mucho impulso de la educación a distancia en todo el conglomerado de las instituciones de educación superior. Yo quiero decir aquí que nosotros no tenemos un sistema de educación superior. Nosotros tenemos un nivel de educación superior y un conglomerado de instituciones que actúan dentro de ese nivel. Pero no tenemos un sistema. Organizado como tal no lo tenemos. Tampoco tenemos un sistema nacional de educación superior. Digamos que eso es una de las aspiraciones de quienes estamos involucrados en
en ese sentido. Pero esa década fue importantísima y se puede decir que no existe una institución de educación superior en el país que no haya incorporado en alguna proporción las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos docentes y en otros procesos académicos. La transformación virtual de la universidad, lo ideal sería que las instituciones plantearan un proyecto de transformación hacia la virtualización y que las distintas entidades que usan tecnologías, digo las entidades académicas que usan tecnología, se articularían a través de ese proyecto. Eso no ha ocurrido en la práctica, sin embargo, en el caso nuestro hay componentes institucionales que han desarrollado un proceso de virtualización. En el caso de la UCB, yo diría que hay como 4 rostros de la virtualización. La virtualización de los sistemas de información, de bibliotecas, el sistema de educación a distancia que tiene que ver con la docencia de pre y pregrado, nuestro repositorio de investigación que es Saber UCB y un programa que se llama SOS Telemedicina que hace digamos, el desarrollo de tratamientos médicos y de formación de los actores en todo el sistema de salud a través de un sistema virtual. Entonces, esos 4 son ejemplos de procesos iniciados por entidades particulares, pero que apuntan hacia un desarrollo general de la transformación virtual del UCB, a pesar de las circunstancias. Así es. Y en el tiempo que ustedes llevan incorporados a estos sistemas, por lo menos parcialmente, ¿cómo es el tema allí de la evaluación? Es decir, ¿cómo ustedes evalúan, cómo ustedes miden si realmente eso está dando los resultados académicos requeridos? Bueno, yo creo que es importante decirles que hay desarrollos particulares de tecnologías que tienen uso educativo, ¿cierto? Antes importamos aplicaciones tecnológicas que se originaron en otros ámbitos del desarrollo humano, los incorporamos a la educación. Ahorita hay un repertorio importantísimo de tecnologías singulares a la educación. En el caso de nuestro campus virtual es un generador de entornos virtuales de aprendizaje. Sí. Es decir, es, vamos a decir, la plataforma donde se alojan las aulas virtuales de las asignaturas. El diseño de un aula virtual, que sería el diseño de una oferta específica de educación a distancia para los estudiantes, implica, digamos, decisiones sobre un conjunto de estrategias particulares que se apoyan en aplicaciones específicas que esa plataforma permite, dentro de lo cual entra la evaluación. Entonces, la evaluación, sí, desde afuera es como, digamos, el ámbito de ejercicio de la docencia sobre el cual se tienen más dudas. Sin embargo, yo podría decir aquí que es más confiable una evaluación hecha a través de la plataforma de las aulas virtuales que una evaluación presencial. O sea, hay maneras de hacer seguimiento, hay maneras de garantizar de que quien está actuando es la persona que está actuando. Eso es una de las cosas que pensaba. Sí, hay aplicaciones que permiten detectar el plagio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nuestra plataforma permite que el docente tenga, no digamos un control de seguimiento entendido en el sentido de... O sea, medirle las horas, por ejemplo, al muchacho que está pendiente de la materia. Pero cuando el estudiante entra al aula virtual, deja una traza en el sistema y se sabe a qué hora entró, cuánto tiempo estuvo, si accedió a la biblioteca virtual, qué material abrió, qué material descargó, etcétera, etcétera. Las entregas de tareas tienen unas reglas establecidas, tienen unos lapsos establecidos. El sistema permite una flexibilidad porque en la programación yo digo, bueno, la entrega de esta tarea, ustedes tienen 8 días para hacer la tarea. O sea, que pueden entregarla desde el día 1 hasta el día 8.
el día 8 a las 12 de la noche se cierra y no hay ninguna excusa a menos que se vaya la luz, a menos que no tengamos Y no servicio habría eléctrico. exámenes, por ejemplo, orales que se usaban antes tanto, sino pura asignación de tareas. No, Nos pero- queda un minutico nada más, pero vamos. Pero puede haber, Sí. es decir, claro, yo puedo Una hacer... interacción entre... Claro, nosotros tenemos una plataforma que se llama Blackboard Collaborate, que es una plataforma de videoconferencia a través del cual se hacen presentaciones orales. Y lo hemos estado utilizando fundamentalmente para presentación de tesis doctorales, tesis de maestrías, tesis de especialización, tesis de grado. Sí, que hay oportunidad de interactuar entre el jurado y la Claro, persona. el jurado puede estar en cualquier sitio del mundo. Y hay maneras de controlar de que quien está exponiendo, así esté en China, Claro. lo está haciendo transparentemente. Así es. Bueno, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias, Gracias a por ustedes. habernos acompañado en esta Encantado oportunidad. de en La haber Hora estado Clave. aquí. Vamos a la pausa y regresamos.